recordamos un lugar que marcó la infancia y juventud de muchos en Guayaquil, el Club Capeira, también conocido como el Lago de Capeira, ubicado en la vía Daule en el kilómetro 23,5 junto al bosque protector Bosqueira. Este complejo fue durante años uno de los espacios recreativos más populares de la ciudad. Comenzó a operar aproximadamente en la década de 1980. Desarrollado por el ingeniero Sabino Hernández, como parte de la urbanización ecológica Lago de Capeira, el club fue el sitio favorito de muchos. El proyecto Lago de Capeira comenzó a finales de los 70, en la antigua hacienda Rosa Elvira, convirtiéndose en una de las primeras ciudadelas fuera de la ciudad. La hacienda Rosa Elvira fue una extensa propiedad agrícola ubicada en la zona de la actual Vía Daule, en Guayaquil, y es considerada uno de los terrenos que dieron origen al posterior desarrollo urbanístico del sector del Lago de Capeira. En sus inicios, esta hacienda formaba parte del paisaje rural característico de la periferia de la ciudad, con amplias áreas de cultivo y vegetación propia del bosque seco tropical. Sabino Hernández fue una figura clave en el desarrollo del proyecto Lago de Capeira. Desde su rol como promotor y directivo de la empresa, impulsó una propuesta urbanística que buscaba integrar la vida residencial con un entorno natural y recreativo. Bajo su gestión, se consolidó la idea de una urbanización ecológica, pensada a largo plazo, donde la preservación de la flora y fauna del bosque seco tropical era parte fundamental del diseño del proyecto. Esta visión dio origen a un espacio que combinaba vivienda, naturaleza y áreas de recreación para sus habitantes. El complejo contó con un lago artificial y amplias áreas verdes destinadas al uso recreativo de sus residentes y visitantes. El Lago de Capeira se convirtió así en uno de los proyectos urbanísticos más representativos de su época, en la Vía Daule, marcando el crecimiento hacia la periferia de Guayaquil y dejando una huella en la memoria de quienes vivieron o visitaron el sector. El cuidado y la protección del Lago de Capeira representaban un desafío constante. En el lugar se conserva la flora endémica y nativa del bosque seco tropical, con el objetivo de preservar el hábitat natural de la fauna y flora de la zona. El Lago de Capeira en Guayaquil funcionó como un complejo dedicado a actividades deportivas y recreativas, consolidándose como un espacio de esparcimiento familiar en la zona. El desarrollo del sector está ligado a la urbanización Lago de Capeira, que surgió como una expansión residencial fuera del núcleo urbano tradicional de la ciudad, en un contexto de crecimiento hacia la Vía Daule. Con el tiempo, el área incorporó infraestructura y servicios, incluyendo instalaciones recreativas como el club. El Lago de Capeira no era solo un club, era un verdadero centro de diversión familiar. Contaba con amplias piscinas, zonas de descanso y áreas verdes rodeadas de naturaleza, donde las familias pasaban fines de semana completos bajo el sol de Guayaquil. Uno de sus mayores atractivos eran sus toboganes acuáticos, diseñados tanto para niños como para adultos. Para muchos visitantes era el lugar perfecto para disfrutar de la adrenalina y refrescarse en los días más calurosos. Además, el complejo ofrecía cancha de tenis, espacios deportivos y áreas recreativas que lo convertían en un lugar completo para la actividad física y el entretenimiento. También era muy conocido por su oferta gastronómica. Dentro del club se podía disfrutar de comida típica y opciones familiares, lo que hacía que la experiencia fuera mucho más que solo piscinas y juegos acuáticos. El Lago de Capeira se convirtió en un símbolo de una época en la que los clubes recreativos eran el principal punto de encuentro familiar en Guayaquil. El sector donde se ubicaba el club continuó desarrollándose con el paso de los años. Por ejemplo, en 2013 se inauguró una estación del Cuerpo de Bomberos en el área del Lago Capeira, reflejando el crecimiento urbano y la necesidad de servicios en esta zona de expansión de Guayaquil. Con el paso del tiempo, el lugar fue perdiendo actividad. El Club Capeira no cerró de golpe en una sola fecha, sino que tuvo un declive progresivo. Operó con normalidad hasta los años 2000. Comenzó a deteriorarse en la década de 2010, hasta que finalmente dejó de funcionar entre 2018 y 2019. Hoy, el Club Capeira ya no existe, pero permanece vivo en la memoria de quienes lo visitaron y disfrutaron de sus instalaciones. Incluso después de la pérdida de protagonismo del club, el Lago de Capeira siguió siendo un punto de referencia en la ciudad, tanto en actividades comunitarias como iniciativas ambientales para recuperar el lago en 2018. Con el paso del tiempo, el club cayó en abandono, convirtiéndose en un lugar de apariencia distópica y romántica, rodeado por la naturaleza,
Se ha mencionado el deseo de muchos usuarios por la recuperación de sus instalaciones, evidenciando el fuerte valor sentimental que dejó. Su historia sigue flotando en el recuerdo de la ciudad, un lugar que forma parte de la nostalgia de Guayaquil y que muchos aún recuerdan con cariño. Hoy, el Club Capeira ya no recibe visitantes, ni resuena con el sonido de sus piscinas o el movimiento de sus toboganes. Sus espacios, que alguna vez fueron escenario de risas, reuniones familiares y días interminables de verano, permanecen en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido entre sus estructuras. Lo que fue un punto de encuentro para generaciones enteras, hoy solo vive en el recuerdo de quienes lo conocieron. Sin embargo, su historia no se ha apagado. En la memoria de Guayaquil, el lago de Capeira sigue flotando como un símbolo de una época distinta, donde la recreación familiar tenía un lugar especial en la vida de la ciudad. Aunque el agua ya no fluye y las puertas están cerradas, su esencia permanece intacta en la nostalgia de quienes aún lo recuerdan con cariño.